En 1971 es donde Intel inicia esta gran carrera tecnológica con el 4004. Impulsó la calculadora Busicom y abrió el camino para la computadora personal. Al año siguiente lanza al mercado un nuevo procesador, con modificaciones no tan exorbitantes, pero para la fecha era lo máximo que se podía tener. Hablamos del Intel 8008. La aparición de nuevas empresas era de esperarse por el boom de los procesadores, tras el caso de AMD, cual comenzó la carrera con la AM9080. Lo curioso es que es casi un calco del Intel 8080, esto se hizo a base de fotografías tomadas con microscopios. 8086. El 8086 dio lugar a la arquitectura x86, que eventualmente se convirtió en la línea de procesadores más exitosa de Intel. La demanda de procesadores crecía y AMD no era el único rival. Dado eso, AMD e Intel en 1982 se unieron para crear en conjunto el 286. Intel nuevamente da a entender que era la empresa más avanzada en ese rango, y en 1985 lo renunció con el Intel 386. El 386 tenía más de 100 veces más transistores que los primeros procesadores Intel 4004. Como ya era de costumbre, AMD sacaba la versión barata de los recientes procesadores de Intel. En 1991 era la ocasión de AM386. El AM386 tuvo mejor rendimiento, funcionó a menor temperatura, justo menos que su contraparte de Intel. Siguiendo la filosofía de AMD, en 1993 sacaron la AM486. De hecho, los chips 486 de mayor frecuencia de AMD proporcionaron un rendimiento superior a muchos de los primeros chips Pentium. De a pocos, Intel iba sacando provecho a su gran presupuesto para los estudios y la diferencia entre AMD se fue agrandando, como lo demuestra en 1995 con el Intel Pentium Pro. El Pentium fue diseñado para estaciones de trabajo del servidor. La supremacía de Intel tuvo rival en 1997 con el K6, proporcionando mejor rendimiento que el Pentium 2, pero a un precio significativamente menor. AMD siguió sorprendiendo con la potencia y precio de sus procesadores, siendo el año 1999 tal vez el salto generacional más grande que haya tenido AMD. Hablamos del Athlon. Athlon fue el primer procesador de escritorio en romper la barrera de velocidad de reloj de la CPU de 1 GHz. La competencia trajo grandes frutos para Intel, y para el año 2001 nos encontramos con el revolucionario y llamativo Intel Xeon. La marca Intel Xeon está dirigida exclusivamente a los mercados de estaciones de trabajo, servidores y sistemas integrados para no consumidores. 2 años después vendría la respuesta de AMD, dando la sorpresa por sus avanzadas características, AMD Opteron. Los procesadores Opteron están diseñados para estaciones de trabajo y servidores, compiten con los procesadores Intel Xeon. El mismo año, AMD traería la innovación con un famosísimo procesador, Athlon 64. En 2005, AMD lanzó la primera serie de procesadores de escritorio de doble núcleo, Athlon 64X2. Intel Core i2, primer conjunto de procesadores basados en microarquitectura central. En 2008 Intel inicia la famosa serie Core i y su jugador estrella sería el Core i7. La marca Core i7 se dirige a las empresas y los mercados de consumo de alta gama para computadoras de escritorio y portátiles. En 2011 AMD comenzaría una de sus peores épocas, tras prometer demasiado pero con bastantes o algunas fallas. Hablamos de la FX Series. La serie FX está dirigida al mercado de procesadores desktop, o sea de escritorio. La decadencia de AMD y la entrega de malos procesadores en los siguientes años provocó que Intel se despreocupara y se estancara en la innovación de sus procesadores, teniendo los 4 núcleos como gama alta por casi 9 años. Durante esos años se le conoce como la época oscura de los procesadores. Los saltos generacionales eran pequeños y todo nos resume a que la falta de competencia no ayuda al desarrollo de las cosas. Tenemos que remontarnos al 2017, donde inicia la segunda época dorada del hardware gaming. ¿Y por qué? Veamos. En abril del 2017 AMD regresó para traer luz a los procesadores. Lo hizo con la entrega de una nueva serie llamada Ryzen.
Aplicando a una vieja tradición, AMD trajo consigo procesadores del mismo rendimiento de la Core i a un menor precio. Incluso añadió 2 hilos por cada núcleo. Asimismo, dio un salto avanzado para su época. Pasó de los 14 nanómetros a los 7 nanómetros, algo que Intel hasta el momento no puede o en todo caso no desea igualar. What do you think about Ryzen? Ejemplo de ello es el Ryzen 7. Los procesadores de Ryzen 7 están dirigidos a los usuarios de computadoras de escritorio y portátiles de alto rendimiento. El Ryzen 7 se posiciona frente a los procesadores Intel Core i7, ofreciendo un rendimiento competitivo a un precio más bajo. La respuesta de Intel solo tardó un mes y lo hizo con un nuevo procesador, el Core i9. Core i9 es la línea de procesadores Intel de gama alta dirigida a los entusiastas de la PC. En 2019 continuó el avance de las empresas. En este año el mercado se emparejaría completamente con la salida de la tercera generación de Ryzen y la entrega de un nuevo procesador, el Ryzen 9. Los procesadores Ryzen 9 se comercializan para el mercado de entusiastas de alto nivel, proporcionando el más alto nivel de rendimiento. El 2020 fue un año raro y muy poco agraciado en la mayoría de los aspectos, pero en el avance tecnológico nos brindaron grandes sorpresas y en la parte de las CPUs no fue la excepción. Por eso Intel lanzó su 10ª generación y AMD hizo lo suyo con la 5ª generación de su Ryzen. El procesador más potente del bando azul es el Core i9 10900K. Y en el bando comunista tenemos el Ryzen 9 5950X. En todo este tiempo los procesadores evolucionaron de una manera jamás pensada, ideas innovadoras que cambiaban el rumbo del juego y sobre todo el gran beneficio de la competencia, donde los únicos ganadores somos nosotros, los consumidores. Hoy en día vemos cómo AMD dio vuelta al plato y ahora es Intel quien responde a sus procesadores, pero lo único seguro es que Intel sabe con qué responder, para que así los dos sigan creando listas.